Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a otro suculento video de mi canal. Como saben, de vez en cuando me entregan claves de prensa y parece ser que se dieron cuenta que soy tremendo furry y que reseño cosas de este tipo. Así que por ello logré tener en mis manos Burrow of the Fallen Bear, a gay furry visual novel, desarrollado por el equipo de Male Doll. Esta novela visual nos cuenta la historia de Krill, un joven aventurero que desea conseguir grandes logros como sus figuras a seguir, los llamados héroes peludos. Así que para lograr dicho cometido ha decidido ir a la madriguera del oso caído, una mazmorra que fue sellada con poder mágico, pero que recientemente ha dejado salir varias amenazas mágicas y que se sabe que guarda muchos secretos y tesoros. En nuestro camino para adentrarnos a la mencionada madriguera, conoceremos varios personajes con personalidades bastante arquetípicas, de los cuales varios de ellos harán el papel de amantes sorpresivos de nuestro protagonista. Estos compañeros son Ulfric, un lobo con un pasado trágico que lo ha llenado de odio. Griboth, un quimera con mucha sabiduría, algo petulante y con muchos secretos. Y finalmente el best juzgando de este juego, según mi opinión, el grande, musculoso, bonachón y amigable doctor, el oso Boris. Estos peculiares y musculados compañeros serán nuestros acompañantes principales dentro de la aventura a la madriguera del oso caído. Habiendo dado una cierta sinopsis, creo que hay que pasar al punto por el que varios entraron al video, y es llenar esa fantasía de tener fortachones amantes furry, y pues, el título no miente. Sí hay momentos de alto erotismo gay, pero a veces fluyen bien con la trama, y otras veces es tan directo como una película para adultos de bajo presupuesto. Personalmente pensé que habría un acercamiento más fuerte al romance antes de llegar a la mayoría de escenas subidas de tono, así que en ese punto el juego es muy directo o simplemente sucede de repente. A excepción de creo que la ruta del oso juzgando Boris, que sí entabla mejor amistad con nosotros antes de pasar al clásico mete y saca. Ya que estoy mencionando este tema, deseo mencionarles que yo jugué la versión de Nintendo Switch que está censurada en su componente gráfico. Esto quiere decir que las escenas altamente suculentas están recortadas visualmente, pero la narración de lo que está pasando es bastante descriptiva, así que en dicha consola es menos explícita, pero no deja de ser un juego para adultos. Si quieren disfrutar de las escenas de salchichas y donas en todo su esplendor, la versión de Steam es la más óptima. Aún así es bastante sorprendente un juego de este tipo en la Nintendo Switch, aunque si buscan bien en la tienda virtual de la consola se van a encontrar con cosas bastante peculiares. Ahora pasemos al siguiente punto, que es su historia y narrativa. Esta novela visual cumple con todos los puntos de su género. Imágenes estáticas con ciertas animaciones, ilustraciones completas para mostrar ciertas escenas importantes, toma de decisiones que pueden o no modificar la historia, y un apartado de coleccionables para rejugarlo y completarlo al 100%. En sí no se aleja de los estándares de una novela visual, así que en ese punto cumple. En cuanto a su historia, podría resumirlo a una partida de rol de mesa en un mundo de fantasía, con un Dungeon Master y unos jugadores muy horny, y que todo desencadena a eróticos resultados. Aún así, el equipo de escritura de este juego ha planteado un interesante world building o una buena descripción de cómo funciona el mundo del videojuego. Esto me ha hecho al final del día querer saber más sobre las varias historias de trasfondo y hasta las problemáticas políticas que nos presentan, lo cual le da un buen detalle para el disfrute de una historia general más simple o directa. Pero, aunque esté hecho relativamente bien el world building, no quita que la forma de la narrativa tiene sus notables errores, haciendo que sientas varios momentos muy apresurados o hasta algo incómodos.
A veces puedes empatizar muy bien con los personajes y otras actúan como parodias de una serie para adolescentes. Por ello siento que el que mejor me cae es Boris, pero principalmente porque siento cierta debilidad por los personajes bonachones. Y claro, toda esta historia no es que está aderezada de erotismo, parece muy metido con pinzas, aunque tampoco es algo que estorbe si sabes de qué trata este juego, pero sinceramente afecta bastante a la narrativa que quiere presentarnos, ya que, como dije, es demasiado sorpresiva o metida de la nada. Creo que en un par de momentos podría decir que este juego me hizo un screamer erótico porque de la nada salió un momento ultra horny. Finalmente, es hora de hablar del apartado artístico. Las ilustraciones principales de los personajes tienen una calidad bastante decente y cumple con verse bien y detallar las características personales de cada uno. Y en cuanto a los fondos, algunos son algo simples o repetitivos. No quiere decir que estén mal, solo que no tienen un estilo demasiado detallado a lo que podría esperarse, aunque para intentar darle más presencia se le han colocado ciertos efectos de luces y algunas partículas de colores. Habiendo analizado todo el juego, es hora de la conclusión. Burrow of the Fallen Bear, a Gay Fury Visual Novel, es un videojuego que, como ya lo he mencionado en varias ocasiones en este video, simplemente cumple. Su historia, diseño y mecánicas mantiene un estándar decente para ser entretenido de forma simple para su público específico, así que puede ser tomado como una novela visual muy ligera para los fanáticos del género. Y en cuanto a su apartado erótico, está ahí de vez en cuando, pero no parece estar muy trabajado para llegar a dicho punto, como lo hacen otras novelas visuales que apuntan al mismo público. En conclusión, disfruté a medias este juego y solo lo recomiendo si buscan algo muy ligero y simple que jugar que tenga musculosos seres antropomorfos peludos con muchas ganas de saltar en la cama. Pero aún así no creo que sea algo imprescindible de tener. Si lo compran, recomiendo esperarse a un descuento y principalmente la versión de Steam, que tiene las escenas completamente explícitas. Si lo quieren de manera portátil, está la versión de Nintendo Switch, pero con los recortes que mencioné. Así que si tienen un Steam Deck o usan el servicio de streaming de Steam Link, entonces pueden simplemente conseguirlo en Steam. Y aquí termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, compartidas por donde más puedan y suscripciones si no lo han hecho, que todo eso me ayuda a poder entrar a la terrible madriguera del algoritmo de esta plataforma de videos y no terminar ensartado, si saben a lo que me refiero. O también pueden colaborarme para seguir con todo este proyecto de creación de contenido al seguirme en la plataforma Púrpura como KC Daniel, donde reviso videojuegos indie, u otorgarme su amable donación de $1 en Patreon. Bueno, aquí se despide Daniel KC, diciendo: ten cuidado con los cariñosos ultramusculados osos furry, que si no estás preparado, te pueden técnicamente partirte en dos. ¡Nos vemos!